vean que los estudios en general dan valores diferentes para cintura, porque depende mucho también de la raza étnica, ¿no? Entonces, vean que para caucásicos europeos, la cintura es 94 en varones y 80 en mujeres. Para sudasiático es la que se considera para la región latinos, ¿no? Más de 90 en varones, más de 80 en mujeres y es obesidad visceral. En sudasiáticos es casi igual que la anterior. En cambio, en africanos se considera como la europea porque son más corpulentos. Y en el Medio Oriente también como el tipo europeo. Se vean que depende mucho de dónde esté el individuo y qué tipo de raza tenga, bueno, va a ser diferente el corte, ¿no? En Perú. En el caso Perú, que es ya latina, sería la segunda, como sudasiático. Más de 90 en varones, más de 80 en mujeres, es obesidad visceral. Este es un estudio que se hizo en salud, donde hay un centro de reforma de vida, y entonces ellos han compilado en los trabajadores visitando empresas estos componentes metabólicos que más o menos constituyen un 23%. Casi a nivel nacional es la misma cantidad, ¿no? Casi 22% a nivel nacional, ¿ya? Vean que la proporción de componentes varía también según en este caso la serie. La gran mayoría, como decía, central, que sigue triglicéridos elevados, IH elevado, que es lo que llamamos dislipidemia mixta, o sea, triglicéridos elevados, HL bajo es dislipidemia mixta. De ahí le sigue la hipertensión arterial y por último ya la glucosa. Le van a ver que si nosotros combinamos, digamos, criterios, digamos, de fenómeno metabólico, algunos tendrán de repente algo de hiperglicemia, otros tendrán algo de hipertensión, ¿no? Entonces, digamos que son factores de riesgo que uno agrega. Es difícil hablar de una fisiopatología, ¿no? Sí. ¿Qué dijo que era eso de mixta? Dijo algo de mixta. Dislipidemia mixta y la triglicéridos elevados o H elevado. A más de 150 y menos de 40. Exactamente. Menos de 40 en varones, menos de 50 en mujeres. Dislipidemia mixta. Dislipidemia mixta, así se llama. Ahí lo tomé en conjunto, ¿no, doctor? No es necesario que estén, ¿no? Sí, acá le hemos, en este caso para el fin de presentación, lo hemos puesto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad visceral y dislipidemia mixta, ya es un síndrome metabólico, ¿cierto? Pero todavía no es hipertenso y no es diabético, o no es prehipertenso y no es prediabético, ¿no? En cambio, puedo tener obesidad central, ¿no? Hipertensión y glucosa elevada, de repente lípidos normales. Sigue siendo un síndrome metabólico. ¿Okay? Pero a veces es bien difícil, digamos, viendo combinaciones, ver fisiopatología. Porque no es un síndrome clínico, como dice estrictamente. Por eso queda a veces un poco difícil explicarlo porque hay ese tipo de agregación, ¿ya? Vamos a tratar de explicarlo, ¿ya? Sí. ¿Y si es hipertenso, no prehipertenso, sino hipertenso, digamos, grado 2, y tiene dos criterios más, ¿también es síndrome metabólico? Sí. O sea, hay dos categorías de síndrome metabólico. Le llamamos el mórbido, que incluye de glucosa 100 para arriba, trino diabético, y hipertensión de este límite que ponen acá de corte hasta hipertensos de cualquier grado. Ellos entrarían en el síndrome metabólico. Aunque ya sean hipertensos. Aunque sean hipertensos diabéticos ya diagnosticados. También tienen síndrome metabólico. O hasta que tenga obesidad visceral y dislipidemia mixta, ya se considera. Así sea y diabético diagnosticado y tiene otros criterios también. También entra en el síndrome metabólico. Pero uno le da valor al síndrome de diabetes, no al metabólico. Claro. O sea, al final el tema más importante es la glucosa para ese paciente. Para el hipertenso será la hipertensión. Para el que no tiene diabetes ni hipertensión será lípidos o será el peso. Dependerá mucho ya de cada paciente en este caso. Serían dos de esos criterios. Ya. 3 de 5 ya serían síndrome metabólico. Recuerden que hay algunos que consideran inclusive los patológicos que son diabéticos hipertensos y otros solamente los premórbidos que son prehipertensos, prediabéticos. ¿Ya? Depende mucho de tu objetivo por el cual tú pones el diagnóstico, ¿no? Porque ustedes pueden poner una historia clínica, pero yo he observado mucho cuando hacemos las correcciones, digamos,
las retroalimentaciones de las historias. Si me ponen síndrome metabólico, no digo por qué lo ponen, por qué le están dando valor. Pero en sí no es un síndrome clínico, eso sí lo que tiene que estar claro. ¿Ya? Por ejemplo, si pongo síndrome metabólico, descartar diabetes, bueno, tiene valor, porque quiero descartar diabetes. Síndrome metabólico, descartar hipertensión, bueno, también tiene un valor. Si pongo síndrome metabólica seca, no sé qué me están hablando. No sé qué componentes está primando en ese paciente. ¿Sí? Bueno, esto es para que vean algo histórico, ¿no? Recuerden que el síndrome metabólico está ligado a lo que es riesgo cardiovascular, ¿no? Vean cómo la evidencia ha ido evolucionando, ¿no? Empezamos primero en necropsia, donde ya se veía trombosis en pacientes que morían por infarto, seguido de ya en modelos animales que se le da pues, cantidad de alimento graso, se veía que también ocurría lo mismo en las arterias, ¿cierto? Evidencia en modelos animales. Posteriormente ya desde el punto de vista epidemiológico ocurren ya estudios de seguimiento a largo plazo, ¿no? Y de estudios digamos, transversales. Estudio transversal, bueno, la asociación entre diabetes, hipertensión y dislipidemia con eventos cardiovasculares. Y esto se corrobora en el estudio de Framingham, que es el estudio de seguimiento a largo plazo, digamos, que ocurrió en Framingham, en Estados Unidos. Entonces se corrobora que esos factores de riesgo se asocian con enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Posteriormente ya Riven fue el que acuñó ese término síndrome metabólico, asociando justamente H elevado, glucosa elevado, en ese momento era ácido úrico elevado, hipertensión y obesidad, ¿no? Como síndrome metabólico, como síndrome X le llamamos, ¿no? Pero más adelante ya se llama síndrome metabólico por los criterios que ya conocemos actualmente, ¿ya? Y ya en el tiempo vemos que con los estudios de radio en un ensayo se logra dosar la insulina y se asocia ya lo que es síndrome metabólico con la hiperinsulina. Esa es más o menos la evolución, digamos, de la evidencia. Ahora, el síndrome metabólico tiene varios tipos de hipótesis. Una de ellas es la antropológica, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que sabemos que el homínido en general, ¿no? Digamos, desde el punto de vista genético, tiene muchos genes comunes, ¿no? Y esos genes se han reclutado millones de años, ¿de acuerdo? Y entonces en ese tiempo al homínido le servía para justamente sobrevivir, viajar grandes distancias, ¿no? Huir de la hambruna, buscar alimentos, huir de la bestia, cazar o recolectar. Ese tipo de vida hacía que el cuerpo tenga genes que le ayuden a sufrir ese tipo de trámites, ¿no? Trances, digamos, de viajes. Y aquí arriba se ven cómo uno compara cráneos de los homínidos, ¿no? Aquí vean que hay una diferencia notable en cuanto, primero, al macizo facial y a la calota. Vean que en el tiempo, Australopithecus, digamos que es un cráneo homínido, al Homo sapiens, que es otro cráneo homínido actual, vean cómo la calota comienza a ganar más volumen y la parte del macizo facial se comienza como a volver más hipotrófico. Eso tiene una razón de ser. Eso significa que en algún momento, digamos, del desarrollo evolutivo, lo que pasó es que el homínido, en este caso, yendo de atrás para adelante, al comienzo tenía que masticar, rasgar, desgarrar, tenía que tener una malar más fuerte, macizo más fuerte, ¿no? Pero ¿qué cambió en ese momento que ya hubo ese cambio de evolutivo? La huella craneal fue mayor, el macizo fue menor, fue el descubrimiento del fuego, porque volvió el alimento más biodisponible, más biodegradable, que asimilaba mejor los alimentos, los nutrientes. Eso posiblemente condiciona que el cerebro desarrolle más. Esa es la idea, digamos, del desarrollo desde el punto de vista antropológico. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre ahora? Estamos en una especie de, digamos, de civilización que tiene solamente 100.000 años, no tenemos mucho tiempo de vida realmente, donde ya las carreras han cambiado. Todo nos es más fácil, nos llega más fácil, por lo tanto, la pandemia de obesidad y diabetes, bueno, ha relacionado pues, estilo de vida pues, poco saludable, ¿no? Mucho sedentarismo, mucha ingesta calórica, ¿cierto? Ahora, hasta ahí, eso tiene un nombre, se llama teoría del genotipo ahorrador. O sea, en la evolución, el homínido, necesitó muchos genes para sobrevivir
pero en la actualidad esos genes nos dan una mala pasada. El cuerpo está, digamos, hecho para ahorrar energía, pero en una situación donde hay poca movilidad y muchas calorías para ingesta de alimentos, eso es contraproducente para ya el cuerpo mismo. Se ve un ahorrador ya en forma ya, digamos, obsesivo, ¿no? Y entonces, eso es lo que explicaría un poquito, digamos, el cambio que ha habido, digamos, en cuanto a la expresión de obesidad, diabetes, desde el punto de vista antropológico. Pero desde el punto de vista también, digamos, intrauterino también hay teorías, ¿ya? Una de ellas es esta acá, que también es un estudio prospectivo, ¿ya? Vean, aquí tienen dos neonatos, ¿no? Un neonato macrosómico y uno con bajo peso nasal. ¿Qué nos dice este estudio? Por ejemplo, aquí se ve que está en la gráfica de abajo, tenemos gráficas de talla, peso y índice de masa corporal en función de la edad, ¿no? Y vean que hay dos curvas, ¿no? Una curva continua y una que es punteada. Aquellos que están con curva continua son aquellos bebés macrosómicos o bajo peso al nacer que en la vida adulta no hicieron diabetes, ¿ya? ¿Sí? Y la que está abajo, en líneas punteadas, es aquellos bebés que teniendo esas condiciones hicieron diabetes en la vida adulta, ¿ya? ¿De qué es lo que nos enseña esta gráfica? Que aquellos niños que nacen macrosómicos o con bajo peso al nacer, que en la niñez, como se ve acá, el índice de masa corporal, hacen una adiposidad importante entre los 3 años a 8 años de edad, y en la vida adulta pueden hacer diabetes. Vean que ya desde que nacemos ya nos marca ya la parte metabólica. Estamos condenados. No solamente nuestros ancestros, entre comillas, que todos nuestros genes, sino desde el punto de vista intrauterino, ¿no? Esos mismos genes tienen que sobrevivir ante un ambiente hostil intrauterino. ¿Qué pasa cuando yo tengo un bebé muy grande? Posiblemente esa mamá tuvo mucha glucosa en sangre que pasó a la placenta y el bebé pues recibió tanta glucosa que estimula sus páncreas y sube de peso y nace macrosómico. ¿Qué pasa en el otro lado? Es un bebé que de repente esa placenta es disfuncional, no recibe los nutrientes adecuados, por lo tanto nace con bajo peso. Pues, ambas situaciones, desde el punto de vista metabólico, están reseteadas. O sea, nuestros genes que están en ese momento que crió ya el bebé del producto, van a tener que expresarse algunos y otros no. ¿Para qué? Para sobrevivir en un entorno intrauterino adverso. Por eso que, y eso en la vida adulta ya puede tener una consecuencia metabólica en que es la diabetes. Se ve que hay varios puntos donde uno puede explicarse por qué ocurre este problema del síndrome metabólico, parte digamos cardiovascular, ¿ya? E incluso, por ejemplo, ya hay estudios de metaanálisis donde la lactancia materna se ve que tiene beneficios en cardiometabólicos. Vean acá. O sea, el hecho de que esta tabla lo que nos ilustra es que cómo la lactancia materna tiene un efecto protector con respecto a la hipertensión, a la hipercolesterolemia, la obesidad y inclusive la diabetes tipo 2. No solamente nos protege porque nos da, digamos, anticuerpos, nos ayuda para el desarrollo cerebral psicomotor, sino también desde el punto de vista metabólico. La lactancia materna también nos protege de estos componentes que están dentro del sistema metabólico, ¿no? La hipertensión, la hiperglicemia y la obesidad y la dislipidemia. O sea, vean que tenemos varias situaciones en la etapa de la vida que pueden marcarnos en la vida adulta la presión del sistema metabólico, ¿cierto? Sí. Hablando de ese aspecto, ¿no? Y el otro aspecto ya viene a ser ya la parte medioambiental, ¿no? Ustedes observan acá son estudios de neurofuncionales con SPEC, donde lo que se hizo acá en unos sujetos es ponerle fotos, por ejemplo, una pizza, un pollo a la brasa, ¿no? ¿Sí? Ponerle una ensalada cruda, ¿no? O ponerle de repente clavos, ponerle una llanta, ponerle un auto y ver cómo reacciona, digamos, el cerebro ante esos estímulos. Entonces, la idea era ver cómo reacciona ante un estímulo, lógicamente, alimentario, ¿no? O sea, una foto de un alimento, ¿no? Y cuando, digamos, la persona está con hambre y le pones un gráfico, que, digamos, centro se enciende, digamos, te saca la parte prefrontal, la parte occipital y la parte límbica. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene hambre, lo primero que hace
mira, ¿no? ¿Dónde hay alimentos, ¿cierto? ¿Qué más? Tiene hambre. Se ve el sistema límbico, que es la parte de la necesidad primaria, ¿cierto? Y después la parte prefrontal, o sea, la parte de la estrategia, cómo consigo alimentos. Desde el punto de vista, digamos, neurofisiológico, es lo que demuestra este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, como la industria alimentaria sabe todo eso, casi siempre los alimentos tienen que ser atractivos, ¿no? Visualmente, ¿no? Para amigables, ¿no? Apetecibles, ¿para qué? Para que uno consuma el alimento, ¿no? Y lamentablemente lo que mejor maneja ese tipo de, digamos, de estrategias es la parte de la comida chatarra, rápida, ¿sí? Eso sí. Al final el medio ambiente también nos lleva, digamos, a todo este entorno, digamos, obesogénico, diabetogénico, con alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Bueno, el otro aspecto también es cómo nosotros, al elegir el alimento, cómo nuestro cuerpo trabaja con el alimento, ¿no? Entonces ven acá, por ejemplo, cómo la saciedad, digamos, depende mucho del tipo de alimento que consumimos, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de lo que es, por ejemplo, a la izquierda, todo lo que contenga fibra y grasa, por ejemplo, causa más saciedad, ¿no? O hace que el estómago trabaje más lento, ¿no? Pero, por ejemplo, una taza de verdura te llena casi todo el estómago. Pero una cucharada de aceite, que es lo recomendable, no te llena el estómago. Todavía te quedas con hambre, ¿cierto? Igual, ¿no? Si hablamos ya de solamente carbohidratos sin fibra, sin grasa, requieres mucha más cantidad, digamos, de carbohidratos para llenarte. Y eso sí, metabólicamente se va a convertir y se va a almacenar. Por lo tanto, cómo comemos también influye mucho en esta cuestión del sistema metabólico, ¿no? Aquí en Perú la gastronomía es muy variada, muy rica, pero la gente tiene mucha carga de calorías. Y eso en cierta parte puede explicar por qué en COVID tuvimos tanta mortalidad, ¿no? Porque así como comemos, así se comporta el cuerpo. Y así se inflama lamentablemente, ¿ya? Ahora, esto aquí también es un estudio de tipo así genético, filogenético, ¿no? Vean cómo, comparando la mosca y la fruta, ¿no? Con el cuerpo humano, digamos que la mosca tiene, digamos, en la parte de su tejido graso, todas las células que corresponden al sistema inmunológico, al sistema adiposo y al sistema que tiene que ver con el metabolismo, digamos, de las sustancias, la parte del hígado, ¿no? ¿Qué pasa? En la parte, digamos, en el mamífero en general, esto se ha diversificado y se ha compartimentalizado en órganos, ¿no? ¿Sí? La parte inmune, la parte, digamos, sanguínea, la parte adiposa, que está en el tejido graso, y la parte, digamos, metabólica, que está en el hígado, ¿no? Y lo curioso es que cuando uno hace un estudio filogenético de los genes que se expresan en estos tejidos, tienen mucho en común. Pues, cuando hablamos de metabólico, casi siempre hablamos de eso. Va a haber adiposidad, ¿no? Que va a haber hígado graso, que nuestra inmunidad es muy reactiva, por eso que los pacientes con COVID fueron los que más, digamos, tuvieron más pronóstico. Entonces, digamos que desde el punto de vista también filogenético hay señales de que, porque esa relación, ¿no? Porque estos factores se agregan, ¿no? Porque se agrega la glucosa, la presión, ¿no? Con los lípidos, ¿no? Y todo esto que estoy mencionando es para explicarles justamente que hay varias aristas, ¿no? Que pueden dar una explicación por qué se agregan estos factores de riesgo, digamos, de sistema metabólico, ¿no? Y de ahí ya viene lo que hace el cuerpo con los alimentos, ¿no? Cómo lo dispone, cómo lo almacena, ¿sí? Entonces ven aquí, por ejemplo, esta tomografía de dos personas que tienen el mismo índice de masa corporal, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven acá? El tejido adiposo. La parte blanca es el subcutáneo, ¿no? ¿Cuál tiene más, el A o el B? ¿El izquierdo o derecho? El derecho. Ya, y la parte negra corresponde a la grasa visceral. ¿Cuál tendría más? El izquierdo. Ah. Relativamente más, ¿cierto? Eso le confiere un riesgo diferente cardiovascular. ¿Cómo estará mi interior? ¿Cuál tendría más riesgo cardiometabólico? ¿El izquierdo o el de la derecha? Izquierdo. Sí, más grasa visceral. El del izquierdo. El del izquierdo. En cambio, el de derecha, como que la grasa subcutánea le protege un poco. Es un buffer metabólico la grasa subcutánea. Mientras más grasa subcutánea tiene un paciente gordito, está más protegido desde el punto de vista del metabólico. Entonces, ahora voy a hablar de los obesos metabólicamente sanos. Son esos gorditos que tienen mucha grasa subcutánea. ¿Sí?
No, podemos ser muy delgados y con mucha grasa visceral. Tenemos diabetes. No, ¿y cómo se puede perder la grasa visceral? Ese consiste ejercicio. La tranca, ¿no? Ah, perdón, no. Una pastillita voy a hacer. Y ahí eso se llama adiposopatía, ¿no? Considerando el tejido graso como un órgano metabólicamente muy activo. Desde el punto de vista metabólico, inmunológico, la grasa es muy activa. Y es porque el tejido graso genera muchas señales, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos algunos tipos de productos que puede ser el tejido graso, como es la leptina, por ejemplo, que tiene un rol importante a nivel de la regulación hipotalámica, sobre todo en la parte metabólica. O sea, cuando hay mucha leptina, el hipotálamo recibe esa señal diciendo, tengo mucha ya masa grasa, por lo tanto tengo que hacer algo. Y lo que hace es activar el sistema digamos, de adrenal, ¿para qué? Y simpático, ¿para qué? Para generar más metabolismo, más cosas, ¿cierto? Ahí, gracias. Doctor, Gracias. Sí, aló. creo que entre la grasa central y periférica, creo que habíamos mostrado una forma de saber cuál uno tenía más la grasa. Creo que uno era duro al momento de... Sí, o sea, la grasa, digamos, visceral es metabólicamente mucho más activa, digamos, que... Aló. Ahí está. Ya. Sí, como decía, la grasa, digamos, visceral tiene más actividad metabólica que la subcutánea de vista de actividad. Es más lipolítica, ¿no? En cambio, la subcutánea es un poquito más lipogénica. Ese es casi la idea, desde el punto de vista del metabolismo. ¿Sí? Entonces, hablábamos de que el tejido adiposo como un órgano, digamos, endocrino, produce productos, ¿no? La leptina, por ejemplo, que estimula el hipotálamo y trata de regular la saciedad, el metabolismo corporal. También produce, digamos, productos inflamatorios, como ustedes saben, y el ejemplo es el porro, ¿cierto? Pacientes con obesidad, diabetes, tienen más mortalidad, ¿no? Ya. También se genera productos protrombóticos, como el PAI, ¿no? Entonces, digamos que pacientes con sobrepeso tienen también un estado protrombótico mayor, ¿no? Y eso también se ve en COVID, ¿no? Pacientes que hacían esa tormenta inmunológica, esa trombosis masiva, era por esta situación del tejido adiposo patológico, ¿no? Y también produce sustancias que son antiinflamatorias como la diponectina, pero en el contexto de una grasa hipertrofiada, digamos, lo que ocurre acá es que esa diponectina baja. Por lo tanto, el efecto antiinflamatorio también se pierde cuando hay obesidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque éramos tres. Ya, por ejemplo, yo tengo acá un cuadrado de 1 centímetro, y esto pesa 1 kilo, ¿ya? Y aquí tengo otro cuadrado igual. Ya, este cuadrado tiene 4 células. Cada uno pesa 0,25, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una célula nada más, y que pesa 1 kilo. Y también el área es el mismo. ¿Cuánto es el índice de masa corporal, se acuerdan? ¿Cómo es el índice de masa corporal? Peso sobre tallo cuadrado. Peso, tallo cuadrado. En otras palabras, es el área, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería, aquí hay peso 1 kilo, talla, área, 1 centímetro. 1, ¿no? ¿Sí? O sea, índice, vamos a poner 1 acá. ¿Y acá? Igual, ¿no? ¿Sí? Peso 1, área 1. Teniendo el mismo índice de masa corporal, biológicamente se comporta diferente. Esta célula hay mayor cantidad y aquí hay una sola. ¿De qué pasaría acá? Si yo tengo una calidad de calorías que ingresa acá, esto lo puedo redistribuir mejor con más células. Pero si la misma cantidad lo tengo solamente en una sola célula, ¿qué pasa? ¿Qué le queda a esa célula? Seguir creciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mayor
hiperplasia o hipertrofia de esta célula. Va a producir señales diferentes a la de acá. Aquí será, por ejemplo, factor de energía tumoral alfa va a estar elevado, ¿sí? Interleuquina 6 va a estar elevado, ¿sí? La adiponectina va a estar baja, debido al contrario. Factor de energía tumoral va a estar bajo, interleuquina 6 va a estar bajo y adiponectina va a estar elevado. Desde el punto de vista inflamatorio, este tejido está más saludable que el de acá. Es decir, entra acá un virus y aquí otro virus, ¿cuál se inflama más? El de acá. Esa es la explicación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Y cuál de las dos es grasa visceral? ¿Cuál de las dos es Ya, ahora nos complicamos más y decimos. ¿Sí? Y acá hay 4 células y acá hay una sola. ¿Sí? Y acá hay ya una célula y acá hay más. Se complica la cosa, ¿cierto? O sea, este individuo tendrá más capacidad de almacenar esta energía que el de acá. ¿Sí? Pero como tiene más grasa subcutánea, almacena más acá. Entonces el cuerpo va a tratar de compensar en una forma. ¿Sí? Pero si yo tengo eso, por ejemplo, una sola célula en ambos lados, ahí se pierde, ¿cierto? Pues no tengo capacidad para guardar más energía y tengo pocas células. Un ejemplo clínico son los pacientes con HIV. ¿Qué pacientes reciben por ejemplo targa, que son antibióticos virales, ¿no? Y los targa tienen un efecto adverso que es la lipodistrofia. Por eso estos pacientes hacen síndrome metabólico rápidamente. Pierden grasa subcutánea, les queda la visceral, comiendo igual y según mi actividad física, guarda más grasa a nivel visceral. Entonces metabólicamente hacen síndrome metabólico. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero una cosa es, digamos, el IMC y otra cosa es cuánto tejido adiposo tengo sano y cómo almaceno mi grasa por compartimentos. ¿Sí? Esa es la diferencia. A ver, y esto es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cuál es más activo desde el punto de vista lipolítico? La visceral. ¿Cuál es más adipogénico? La subcutánea. Y eso hace que compense un poco la parte metabólica. La parte subcutánea es un buffer metabólico y la visceral siempre está activo, siempre está activo. ¿Por qué? Porque las vísceras tienen que estar activas. ¿No? Comemos casi 8 horas, ¿no? Entonces tengo que estar muy activa esa grasa para producir energía. ¿No? Ahora, y desde el punto de bioquímico, ¿qué pasará? Entonces, estos pacientes que tienen, digamos, pocas células y están hipertróficas, generan señales metabólicas, y una de ellas también va a ser el ácido graso libre. O sea, aquí también como un producto más, tenemos el ácido graso libre. Y el ácido graso libre, ustedes saben que también es un producto metabólico energético. ¿No? Si hablamos, digamos, comparamos con ácido graso libre con la glucosa, ¿cuál da más calorías? ¿De acuerdo? Ácido graso libre, ¿sí? Entonces, digamos que es un producto que tiene que ser, digamos, utilizado de una forma bastante eficiente para producir energía por un lado, pero también para que no sea contraproducente por el exceso de ácido grasos libres, ¿no? Lo que ocurre aquí es que la mitocondria y también el sistema peroxisomal, ¿no? Ambas degradan los ácidos grasos libres para producir energía, ¿no? Y entonces debe haber un equilibrio entre el ingreso de ácidos grasos libres con la oxidación de estos mismos. Por lo tanto, que cuando hay una disregulación y hay mayor oferta de ácidos grasos libres, ¿qué va a ocurrir? Se va a acumular. El pool de ácidos grasos libres aumenta de tal forma que se vuelve tóxico para la mitocondria y eso hace que haya una disfunción, un estrés metabólico a nivel solamente celular. Y como todo producto, va a ir a la parte sistémica y va a ir a otros órganos. Y ahí es donde también se va a acumular y genera también disfunción. Puede ser el páncreas, puede ser el músculo, puede ser el hígado, ¿sí? Y al final genera, pues, también un estado de tipo tóxico, y eso le llamamos lipotoxicidad, ¿no? O sea, cuando es un paciente metabólico, obeso, sin diabetes, por ejemplo, todavía tenemos lipotoxicidad metabólica por el ácido graso libre.
Pero cuando ya es diabético o prediabético, ya es adipotoxicidad al páncreas, ¿cierto? O cuando tenemos un sistema metabólico con medio graso, esa lipotoxicidad está en el hígado, es hipertensivo. O cuando tenemos una paciente mujer obesa con ovario poliquístico, esa lipotoxicidad está en el ovario, es hipertensivo. Entonces, la insulina resistencia global se puede también expresar en cada tejido, ¿sí? Si hablamos, digamos, de tejido hepático, será hígado graso. Si hablamos de muscular, será lo que llamamos la sarcopenia. Si hablamos de ovario poliquístico. Si hablamos de páncreas, será diabetes, prediabetes y todo el efecto. Pero la lipotoxicidad es lo primero que, como se llama la madre de todo este problema del metabolismo a nivel, digamos, metabólico. ¿Ya? Eso es lo que les estoy mencionando. E incluso vean que hay modelos animales donde se demuestra justamente cómo noteando la acción de la insulina en un tejido específico, cómo es el fenotipo, ¿no? de estos ratones en este caso, ¿no? Vean aquí, en este gráfico. Si yo no quiero la acción de la insulina en el músculo, ¿qué pasa? Disminuye mi capacidad de glucosa, que es lo que sabemos, ¿no? Inclusive la homeostasis es normal, me da una prueba de tolerancia y es normal, ¿eh? Pero vean que aumenta la adiposidad. En otras palabras, si yo no hago ejercicio, no oxida mi músculo y subo de peso, ¿cierto? ¿No? Y vean que se aumentan los triglicéridos y también los ácidos grasos libres, porque el músculo es el principal órgano que oxida, digamos, lípidos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no quiero la acción de insulina solamente en el tejido graso? Igual disminuye la consumo de glucosa, pero en este caso la glucosa se usa para síntesis de triglicéridos, ¿cierto? Entonces estos pacientes, como no tienen, se les ha bloqueado la acción de la insulina en el tejido adiposo, no hay adipogénesis y son ratones muy delgados, o sea, lipoatróficos, ¿ya? Pero en ese sentido, vean que curiosamente estos ratones tienen una vida media más larga, viven más. En otras palabras, desde el punto de vista epidemiológico, vemos que aquellas poblaciones que son más delgadas que tienen más vida, más tiempo de vida, ¿sí? Eso que igual es sano, digamos, tener los que son más centenarios que siempre son bien delgados, ¿no? Ahora, si vamos a la parte, esto es del páncreas, y solamente noqueo la acción de la insulina en el páncreas, también miren lo que ocurre, ¿no? Va a haber una pérdida de la primera fase de secreción de insulina, ¿ya? ¿Qué significa esto? Uy, ¿no es eso? Está cerrado, ¿no? A ver, yo tengo, voy a hacer una breve tolerancia a la glucosa, aquí es 0, aquí es 60 y aquí es 120, ¿de acuerdo? Sí, yo digo, aquí está 80, aquí está 140, por acá está 126, que es el corte para diabetes, ¿no? 100, que es para el corte de diabetes, y a 200, ¿sí? ¿Sí? Tengo un individuo que tiene una glucosa en ayunas en 80 y consume 75 gramos de glucosa, ¿cierto? Que es la primera tolerancia a la glucosa, y sube a 140 y a la hora, y después baja, vemos así. Esa es una curva normal, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿De qué depende esta producción de glucosa de acá? Que estoy en 80. ¿De qué dependerá? ¿De qué órgano? Si sube la glucosa y de ahí hasta ahí más llegó y baja, ¿de quién depende? Páncreas. Función beta, ¿cierto? ¿Y el consumo periférico de quién depende? Músculo, más tejido brazo, ¿cierto? Y el resto de células del cuerpo, ¿cierto? Entonces hay una relación temporal entre el punto donde yo vea la curva y digamos que es donde está involucrado. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto? Parto con 100, subo a 140 y bajo. ¿Dónde estaría el problema? Hígado. Más presión hepática de glucosa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si pasa eso? Parto con 80, sube a 200 y baja.
¿Dónde está el problema? Páncreas. Páncreas. ¿Sí? ¿Qué fácil es? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo esto? Parto con 100, subo a 140 y el pene sube a 200. ¿Dónde está el problema? En el hígado. Hígado y en el músculo, La parte periférica, ¿no? pero también en el Entonces, hígado. ¿cómo es que ocurre esta represión normal? ¿No? Si yo hago otra gráfica, Teniendo distribución. o sea, el páncreas trabaja así, ¿no? Se eleva la glucosa y dispara un pico de insulina, que no depende del nivel de glucosa, ¿no? Y después hay una secreción que es como una meseta, que sí depende del nivel de glucosa. Más glucosa, esta meseta será más elevada, ¿no? Menos glucosa, será más baja. Este primer pico es independiente del nivel de glucosa, hasta que se eleve. Esta es la primera fase de secreción de insulina, ¿de acuerdo? Y es la que se altera primero en los diabéticos cuando están en estadios tempranos. ¿Ya? Entonces, lo que dice aquí en esta slide es eso, ¿no? O sea que cuando se bloquea el receptor de insulina a nivel pancreático, se pierde la primera fase, esa fase que les he dicho. ¿Ya? ¿Sí? Y también se ve que con el tiempo, con la edad, estos ratones hacen diabetes. ¿Sí? Que prácticamente imita cómo sería la evolución, digamos, natural de la diabetes en una persona dependiente de edad. Poner una falla a nivel pancreático. ¿Sí? Como se observa en esa gráfica que les he explicado. ¿Ya? Y arriba, vean lo que pasa cuando se bloquea la insulina a nivel hepático. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Miren, va a haber hiperinsulinismo, que es la clásica resistencia a la insulina que llamamos, ¿no? Pero es a nivel hepático. ¿Ya? Vean que también hay aumento de la glucosa en ayunas, ¿no? Y eso refleja lo que hemos explicado en la gráfica de tolerancia, ¿cierto? O sea que la glucosa en ayunas y la hiperinsulinemia en ayunas depende más de cómo esté el hígado. Más alta la glucosa, más alta la insulina en ayunas, más resistencia hepática a la insulina, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo triglicéridos elevados, por ejemplo, va a depender de la actividad muscular y aparte también de la dieta. Consumes más y haces menos actividad, se eleva más el triglicérido, ¿cierto? ¿Sí? Se vean cómo también desde el punto de vista experimental también se replica lo mismo que cómo se altera el metabolismo de la glucosa en función de cómo actúa la insulina en cada órgano específico. ¿Ya? Y esto es para solamente ilustrar que también a nivel vascular también ocurre lo mismo. Como tenemos tejido adiposo perivascular, igual. Es lo mismo una célula por célula, ¿cierto? Que si yo tengo un tejido adiposo perivascular más hipertrófico, genera señales patológicas, a nivel endotelial eso se traduce como difusión endotelial y hay más vasoconstricción. Es digamos, un indicador de difusión endotelial. También como la grasa, digamos, desde el punto de vista sistémico y también órgano específico, trae, digamos, problemas de difusión metabólica, ¿no? Y hay varias formas, evidencias de poder demostrarlo, ¿ya? Y entonces, si hago una prueba de tolerancia a la glucosa en varios tipos de pacientes, vean por ejemplo aquí lo que son, digamos, diabéticos, ¿ya? Tienden a tener en puntos amarillos una tendencia que la curva de glucosa sea diferente, se comporte diferente. Aquí tenemos una gráfica donde aquí vemos la sensibilidad a la insulina, medido como glucosa e insulina, y aquí tenemos la función beta, ¿no? ¿Qué se ha hecho acá? Es calcular justamente, base a esas fórmulas, esta curva, ¿no? Solamente la relación entre resistencia a la insulina y función beta es así, hiperbólica, hacia arriba, ¿no? ¿Qué significa esto? Mientras menos sensibilidad tengo que obligar a mi páncreas a trabajar más. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto aquí y baja mi sensibilidad, mi función beta debería estar por acá, por lo menos. Y eso demuestra con las personas normales, ¿ven? En triángulo, todos los triángulos están por encima, están escalando la curva. Pero cuando ya son diabéticos o prediabéticos, ya escalan menos la curva. Y empieza a haber los problemas ya de prediabetes y diabetes. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Por qué no? Ya. A ver. Pero
en general y prediabetes, hay dos componentes que suelen explicar de la fisiopatología. Uno es la sensibilidad a la insulina y otra es la función beta, ¿cierto? Hay una relación hiperbólica, o sea que la curva de glucosa va así, hacia arriba, ¿no? Si la sensibilidad disminuye, mi función beta va a trabajar hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, esta curva tiene que ir así, hacia arriba, normalmente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en pacientes con prediabetes o diabetes? No siguen esta curva, siguen una curva de repente más inferior. ¿De acuerdo? Y en la medida que la función beta va siendo más disfuncional, va siendo más baja esa curva. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Ya? Entonces, pacientes con diabetes van a tener mayor resistencia a la insulina y falla a la función beta. ¿Sí? Y la curva cae, lógicamente. ¿Ya? ¿Sí? Y vean que cuando hablamos ya de fenotipos de difusión de grasa, también tiene un correlato. ¿Ya? Si veo un paciente, por ejemplo, de contextura normal, pues asumo que tiene buena sensibilidad y buena función beta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si este paciente, por un motivo, gana más peso? ¿Sí? Entonces va a hacer trabajar más ese páncreas, ¿no? Tiene más obesidad visceral, ¿cierto? ¿Sí? Pero si yo tengo de repente este paciente obeso, ¿no? Puede ser muy sensible, ¿no? Porque tiene más grasa subcutánea, ¿cierto? No se manifiesta en la curva del que ¿no? Pero si este paciente mismo gordito gana más grasa visceral, ahí va a tener problemas. ¿De acuerdo? Si no es proporcional. Depende de la proporción. Claro, depende de cómo esté el grado de obesidad visceral en este caso. O sea, hay personas que cuando son delgadas y solamente ganan barriga, varones en general. ¿No? Ellos van a hacer hipertensión, diabetes, ¿cierto? Hay veces que son muy gorditas, o gorditos, ¿no? Pero que ganan peso y no les pasa nada, porque tienen más grasa subcutánea. Pero llega un momento en que esa grasa subcutánea ya llegó a un límite de capacitarse, le llamamos, metabólica, y más bien empieza a hipertrofiar la parte visceral. Ahí recién empieza el problema. Doctor, ¿qué cree que haga visceral o subcutáneo? Ya, en varones, posiblemente porque metabólicamente, como no hay estrógenos, ¿no? Hay menos grasa subcutánea, por lo tanto el varón es más fácil que haga grasa visceral. Solamente la mujer por los estrógenos tiene una adicción más femoroglútea por la parte reproductiva, tiene más energía esa parte pélvica, por lo tanto ese tipo de distribución le favorece. Por eso que las mujeres cuando pasan a la menopausia pierden esa distribución y hacen más acúmulo de grasa visceral, por el efecto estrogénico que se pierde. Es por ese motivo, ¿no? Entonces las mujeres, digamos, hay más grasa, digamos, metabólicamente sana porque es más subcutánea, ¿no? Los hombres que supone que tenemos menos grasa subcutánea, más no acumulamos la parte visceral. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí, Y ustedes lo van a ver en la consulta, también paciente, a este es eutrófico, a este panzón nada más, a este es gordita, pero sin panza y este gordita con panza. Y ahí tiene que ser su línea que pedirle en ese momento, ¿no? O vas a preferir. ¿Cómo está Luisa? Vea, por ejemplo, este caso, ¿no? Se hizo una prueba de confusión corporal por densitometría. Vean que tienen casi el mismo índice de masa corporal, pero la izquierda tiene más cintura que cadera. O sea, es más visceral desde el punto de vista de medidas. Y si vemos la función corporal, vemos que tiene más grasa, digamos, corporal y también más centralidad, o sea, más grasa visceral. Desde el punto de vista de parámetros de densitometría, ¿no? Y vean cómo la parte metabólica cómo se comporta. La glucosa normal en ambos, un poquito más alto de repente la izquierda, es en base 90, así que no sería 100. Tiene hipercolesterolemia, tiene hipertrigliceridemia y tiene su colesterol bueno menos de 50 para mujeres. ¿Ya? Vean cómo solamente ese cambio de distribución de la grasa, siendo el mismo índice de masa corporal, tienen comportamientos metabólicos diferentes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer acá esta paciente? Eso puede bajar de peso para que se vea mejor, y esta acá a la izquierda para que mejore sus lípidos y
digamos, no tenga ese riesgo cardiovascular. ¿Cierto? 16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es más o menos la idea, ¿no? Es como una especie de secuencia, ¿no? O sea, va a haber un aumento de ingesta de grasas, carbohidratos, ¿sí? Mayor absorción de los mismos, ¿sí? Por tanto, hay más niveles de glucosa, colesterol y esos grasos. Y el sedentarismo que te genera menor oxidación a nivel muscular, ¿cierto? Por lo tanto, hay mayor oferta sistémica de ácido graso libre, de glucosa, ¿sí? Que eso va a impactar en los órganos desde el punto de vista ya metabólico. Si hablamos de la parte visceral, va a haber mayor acúmulo de grasa visceral, por lo tanto obesidad visceral. Si hablamos a nivel del hígado habrá más hígado graso, más reacción de insulina, entonces la glucosa en ayunas estará elevada, la insulina también en ayunas estará elevada, ¿cierto? De repente le toma una presión y está elevada, ya tiene ya difusión endotelial, ¿no? Y a nivel de pancreático, si te usa la glucosa, puede estar en un estadio normal, prediabético o diabético, ¿no? Según donde, digamos, el mayor efecto de la lipotoxicidad, ¿no? Si es a nivel muscular, hepático, endotelial, pancreático, se va a ir manifestando estos componentes que estamos conversando. Que no todo paciente va a tener lipotoxicidad, digamos, solamente hepática, o solamente muscular, o solamente pancreática, ¿no? Y eso le muestra, digamos, cuando uno evalúa su nivel metabólico, ¿no? Como les he dicho, hacen obesos, prediabéticos, obesos hipertensos, obesos solamente dislipidémicos, y va a cambiar según cómo sea su distribución de la grasa en estos órganos, ¿no? Y eso genera más enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, el sistema metabólico, desde el punto de vista ya clínico, tenemos factores cardiometabólicos, ¿no? Lipidemia aterogénica, HDL bajo, triglicéridos elevados, según los cortes, hiperglicemia y hipertensión arterial, ¿no? Y el factor subyacente parece ser justamente esto, ¿no? La obesidad central y el sistema, ¿de acuerdo? Y eso solamente es parte de todo el espectro que vemos ahí como si fuera el modelo del iceberg, ¿no? Abajo tenemos la mayor cantidad de gorditos lipidémicos, ¿no? Después de ahí, digamos, si ya el páncreas comienza a fallar, habrá pues prediabetes, función metabólico, ya los que se sacaron la lotería harán diabetes, ¿sí? Que tienen la mayor predisposición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se trata el síndrome metabólico? Sabiendo que no es un síndrome clínico, ¿ya? Al final el tratamiento es según los componentes que hay. Si predomina más la hiperglicemia, será dirigido a eso. Si predomina más la lipidemia, será más para eso, ¿sí? Si es solamente obesidad, será más para eso. Y si es hipertensión, se maneja según las guías, ¿de acuerdo? No hay una guía específica para el síndrome metabólico, es prestado de todas las guías, ¿no? Cómo manejo mi obesidad, cómo manejo mi diabetes prediabetes, cómo manejo mi dislipidemia, cómo manejo mi hipertensión. Por eso que no es un síndrome clínico, solamente es una agregación de componentes, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Que vean que cada estrategia que tenemos para controlar cualquiera de estos componentes tiene un efecto, ¿sí? Y tiene un efecto residual o un riesgo residual que no controla solamente esa estrategia. Y aquí se ve con las estatinas, ¿no? Si yo empleo este estudio 4S, que es bastante, digamos, emblemático, ¿no? Donde se usa simvastatina en pacientes de alto riesgo cardiovascular que tienen una unidad avanzada, vean que la protección fue un 30%. Y cuando ustedes ya sean médicos y te visite el visitor médico, ¿no? ¿Sí? Es decir, doctor, mi fármaco baja el 30% de riesgo cardiovascular, ¿cierto? ¿Sí? Y con eso te vende y ya recetas ese medicamento, ¿cierto? Pero tienen que tomar en cuenta que ese 30% va con un 70% que no protege. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y más o menos según algunos estudios de metaanálisis observacionales, vean que ese 30% corresponde a estos principales componentes, ¿no? La glicosilada como expresión de control metabólico, el índice de masa corporal como expresión de obesidad, HL triglicéridos como expresión de lípidos y la presión, ¿cierto? O sea, solamente controlar lípidos no me va a ayudar mucho. Tenemos que hacer un abordaje multifactorial, como llamamos, ¿no? Pacientes metabólicos y cardiometabólicos tenemos que ser multifactoriales. Por lo menos controlar 3 factores que son modificables. Sería colesterol, glucosa, lípidos. Y eso agregarle ya ahora a lo que es el peso. Son 3 factores, ¿no? Colesterol, glucosa, presión, ¿no? Y eso le agregamos ya el peso, ¿no?
Y lo mismo ocurre en todos los estudios, sean de prevención secundaria, cuando yo hago un evento cardiovascular, nos tratamos de prevenir el evento cardiovascular, sea prevención primaria. Todas ocurre siempre ese efecto beneficioso y ese riesgo residual, siempre va a haber, ¿no? Ahora, si partimos con la parte ya de tratamiento de manejo, el cambio de estilo de vida va a ser más importante. Y aquí lo demuestra esta gráfica. Cuando aquí vean el estudio de aquí, que es un estudio chino, digamos, se reclutaron pacientes con alto riesgo cardiometabólico, entre ellos síndrome metabólico, y se sometió a cada grupo a 3 tipos de tratamiento, ¿no? Uno fue dieta, uno fue ejercicio, uno fue dieta-ejercicio, y se vio el riesgo de prevalencia de diabetes o incidencia de diabetes en estos grupos. ¿Y cuál bajó más el riesgo de diabetes? Vean que solamente el ejercicio, ¿sí? Eso muestra que el músculo es más importante para controlar la lipotoxicidad en muchos de nuestros pacientes, ¿no? Pero siempre tiene que ir de la mano con dieta ejercicio, que eso también es lo mismo que nada, ¿cierto? Entonces al final, dieta ejercicio tiene una reducción importante de diabetes, que es casi un 40%, pero más importante siempre va a ser la base de ejercicio. Es como una pirámide. Base, dieta, ejercicio y la voluntad. Si no hay eso, lo que te ponga encima no va a resultar y va a estar lleno de médicos, ¿no? Vean otro estudio que les demuestra lo mismo, que el cambio de estilo de vida, cómo mejora, digamos, el riesgo de diabetes. Y desde el punto de vista farmacológico, algunos productos como es la metformina y la carbosa, que ya no se venden en el mercado, sobre todo se va a China, son más consecuentes, venden más a China, pues. Ya no hay carbosa que en la región, por lo menos en Perú hay, ¿no? Pero ambos también demostraron reducir el riesgo de diabetes, ¿no? Tanto carbosa como metformina casi un 30%. Más inclusive metformina que carbosa, pero ver que el cambio de estilo de vida es casi un 50-60%. O sea, la base es cambio de estilo de vida. Lo que le agreguen encima depende también de la base, ¿ya? Como una pirámide, ¿ya? ¿Y qué incluye el estilo de vida aparte de la dieta y el ejercicio? Bueno, dieta hipocalórica, con más fibra, ¿no? Menos carbohidratos, menos grasas, comidas procesadas, ¿no? El ejercicio, por lo menos, como dice acá, bueno, 150 minutos acumulados de ejercicio por semana, que corresponde casi media hora por sesión diaria o interdiaria. Porque recuerden, para que el músculo sea oxidativo, tiene que pasar más de media hora. Antes de eso solamente quema el glucógeno que tiene el músculo. O sea, el músculo y el hígado almacenan glucógeno, ¿cierto? El hígado es un poquito más desprendido, ¿no? Le da todos los órganos la glucosa cuando uno está en ayunas. Pero el músculo solamente recibe su glucógeno para la succión, para justamente actividades muy rápidas. Por ejemplo, 100 metros planos, ¿no? Hasta 200 metros planos, le diría yo, ¿no? Lanzamiento de jabalina, bala, lucha grecorromana, ¿no? Esos que son de actividad muy rápida, muy intensa, son solamente glucosa, como energía. Pero ya pasamos a maratón, 4.000 metros planos, ya no. Ya lo que se viene como energía es los brazos libres. Y para ese músculo tiene que estar activo más de media hora para que active su maquinaria para quemar, oxidar la grasa y mantener la energía durante esa actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tiene que ser más de media hora y por lo menos 150 acumulados, digamos, por semana, según la evidencia que tenemos, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Actividad física, 30 minutos por día por lo menos, ¿sí? Y vean cómo acá, inclusive, cómo mejora la presión, ¿sí? Ejercicio 4-9 minutos de mercurio, con respecto a una dieta DASH, que es una dieta europea, donde consume bastante, digamos, vegetales, frutas, fibra, ¿no? ¿Sí? Con muy poca grasa, disminuye mucho más la presión inclusive. Una restricción de sodio, casi igual a los 8, digamos, minutos de mercurio, y así por el estilo, que lo van a leer ustedes, ¿no? Que cada estrategia tiene un efecto sobre no solamente la glucosa, sino también sobre la presión, como se ve en esta tabla, ¿ya? Y eso es simplemente como para que usted sepa cómo se recomienda la composición de alimentos, ¿no? Prácticamente hablamos de carbohidratos, 50-60% de las calorías totales va a ser carbohidratos, un 25-35% de grasas, proteínas casi un 15%. Eso es, digamos, como una regla general que manejamos siempre, digamos, cuando uno revisa esta parte de nutrición, ¿no? En general, digamos, es más fácil hablar de este método visual, que es el método del plato. Y en la práctica es más
más práctico de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo digo, paciente, en tu plato de segundo, la mitad va a ser verdura, ¿no? Una taza, 3 colores de cruda, cocida, como quieras, ¿no? La cuarta parte va a ser proteína, ¿no? Más o menos unos 7 gramos, que corresponde casi a la palma de la mano, ¿no? Primero me como la fibra, que es verdura, después me como la proteína, y con eso me debo saciar ya, ¿sí? Porque la verdura tiene fibra, y la proteína tiene grasa y tiene proteína, entonces todo trabaja más lento, ¿cierto? Que como estamos más saciados recién, ya pierdo que olvidar. Que usa la cuarta parte del plato, media taza, ¿cierto? Así se debería comer, por este caso, ¿no? Empiezo con la verdura, sigo con el filete, estoy lleno y completo con carbohidratos, ¿no? Y esto ya chicos lo reviso, ¿no? Por la discusión de tiempo es lo mismo, sino que por acá el componente, ¿no? Importes, la fisiopatología, veo qué hay y qué intervención hacer, ¿no? Eso ya lo reviso. Chicos, entonces vean que desde el punto de vista metabólico hay varias oportunidades de intervención acá, ¿no? Desde el punto de vista ya fetal, ¿no? Un embarazo saludable, ¿sí? Con peso ideal, ¿no? Una actividad física regular, no antojos, ¿no? ¿Sí? En la parte ya postnatal, la lactancia materna exclusiva es importante hasta los 6 meses, después evitar la obesidad en la niñez. Ya la adolescencia acá prácticamente es casi batalla perdida, por decir la guerra perdida, ¿ya? ¿Sí? Porque ya el paciente ya aprendió a comer. Un paciente aprende a comer a partir del año hasta 2 años. Si usted va a una fiesta infantil y ven niños así de 1 o 2 años, y ven qué cosa comen, ahí van a saber cómo lo crean esos niños, ¿no? Un niño que comió mucha verdura, o sea, fruta, casi nada de sal, sin sal y agua, los primeros 1 o 2 años ya no dejan de ser. Y se lo dejan a la adolescencia por rebeldía, pero aún así siguen comiendo sal. Lo mismo es la actividad física, ¿no? Y vean esta foto que ven acá. Ya, esta es una paciente obesa, vean esa fila, ¿cómo está? ¿Cómo se llama eso? Acantosis genérica, ¿cierto? ¿Sí? El paciente adolescente, obesa, con acantosis, región de insulina diabética, que está gestante. ¿Sí? Ya con forma social ya de por medio. ¿Sí? En la etapa de la adolescencia es mucho más difícil tratar al paciente adolescente que la parte más temprana, que la parte ya, digamos, de la primera infancia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya aquí para adelante ya son ya casos perdidos, ya son casos ya cirugía avanzados. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ves? Ya. Pasamos rápidamente a lo que es obesidad. Solemos decir que es una enfermedad crónica, pero no está todavía tipificada como enfermedad, lamentablemente. Hay toda una controversia con respecto a eso, ¿no? Hay casos subyacentes, lo hemos explicado, la parte genética, la parte, digamos, epigenómica, que es la parte intrauterina, la parte ambiental, ¿no? Todo eso influye, ¿sí? Lo que sí sabemos es que genera mucha mortalidad y problemas de salud pública. Eso sí lo que sabemos, ¿no? Para que vean cómo la obesidad se asocia pues, a muchas condiciones, como ven acá, ¿no? La parte metabólica, diabetes, enfermedad vesicular, dislipidemia, cada vez vemos más colecistotomías en pacientes más jóvenes, ¿no? Antes eran más en adultos mayores, pero ahora vemos en más jóvenes, ¿no? Hay dislipidemia, lo mismo también, la tendencia que sea más temprano, tenemos la insulina resistencia, que es un estado, pero no es una enfermedad, pero bueno, ahora lo asume como enfermedad, ¿no? ¿Sí? Hay apneas del sueño inclusive, son pacientes que se duermen en la mañana y están despiertos en la noche, roncan, ¿no? Que se despierten y no puedan respirar, es un nombre de pico que llaman, ¿no? De apnea del sueño. La coronaria, hipertensión, la parte, digamos, mecánica, que es la artritis, ¿no? También se agrega la gota, que es el ácido úrico. Y vean que también hay riesgo oncológico. Pacientes obesos tienen más riesgo de cánceres hormonodependientes, ¿no? Mama, colon, endometrio, ovario, a eso agregar páncreas y riñón, ¿no? Todos ellos dependen de la parte de la obesidad, ¿no? En la parte reproductiva también la altera y eso viene en la parte de ovario poliquístico, ¿sí? Y vean que hay muchas comorbilidades asociadas a lo que es obesidad, ¿no? La clasificación ustedes la saben como índice de masa corporal, que hacemos que tiene sus bemoles, según lo que he explicado, ¿cierto?
Más importante es la distribución de la grasa, cómo está distribuida en la persona, y ustedes tienen que solamente mirar. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la clasificación, que ustedes ya lo pueden revisar. E incluso ahora ya se habla de nuevos tipos de clasificaciones, ¿no? Es la misma, pero lo que han agregado aquí es básicamente lo de la masa muscular, o sea, ya el componente de lo que es la composición corporal. Cuánta masa grasa tienes, cuánta masa muscular tienes, ¿no? Aquí vemos, ante un índice de masa corporal, nos preguntamos, ¿hay exceso de grasa? ¿Sí? Eso lo vemos con la composición corporal, no hay otra forma, ¿no? ¿Cómo está la masa muscular? También es composición corporal, si hay síntomas o no, ¿cierto? Básicamente, apnea del sueño, artrosis, si hay metabólicamente ya dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, todo lo que hemos conversado, ¿ya? Entonces, un paciente con IMC 23 se considera normal, no obeso, supone que tiene poca grasa corporal, buena masa muscular, no hay síntomas. Ya uno con sobrepeso, mira, aquí ya ponen dos categorías. ¿De qué dependerá? Básicamente de si hay exceso de grasa corporal primero. Si un paciente con índice de masa corporal en sobrepeso puede tener muy buena masa muscular, por lo tanto, la grasa corporal es mucho menor. Los atletas, por ejemplo, ¿no? Son corpulentos, tienen IMC muy alto, pero tienen poca grasa corporal, ¿cierto? Que no son obesos. Pero ya cuando hay, digamos, más grasa corporal, y ahí se indica ya una obesidad preclínica, ¿sí? Si hablamos ya de rango de obesidad para arriba, igual, ¿no? Tenemos pacientes con, no tienen grasa y tienen mucha grasa, mucha masa muscular. También hablamos de los atletas, ¿sí? Y los que no son atletas caen en esta categoría, pues, ¿sí? Tienen mucha masa grasa y tienen, digamos, a veces todavía no hay síntomas, una vez preclínica, pero cuando hay síntomas se considera ya como clínica. En clínica hablamos de eso, ¿no? Tienen ya artrosis, dolor articular en rodillas, no duermen bien, ya hay síndrome metabólico por medio y todo eso, ¿no? Es una forma diferente de ver la obesidad, ¿no? O sea, hay, en otras palabras, obesos y sobrepesos sanos y enfermos, en otras palabras, ¿no? Y el manejo, como les he dicho, es integral, ¿no? Por lo menos es multifactorial. Esto, digamos, es lo que debemos poner como objetivo, ponemos real, que bajen de peso por lo menos 5 a 10% del peso actual, ¿no? Si es 100 kilos, que bajen entre 5 a 10 kilos por lo menos en los primeros 3 a 6 meses. Con todo lo que hemos conversado, dieta, ejercicio y todo eso, ¿ya? Se habla mucho ya también de que hay, aparte de la insulina como hormona, otras hormonas que tienen que ver mucho con el metabolismo energético, y ahí tenemos lo que son las hormonas incretinas, ¿no? Que son enterohormonas, como ustedes ya saben, en morfofisiología. Tenemos aquí la GLP-1 y la GIP. GLP-1 que se pone en la parte distal, digamos, del intestino, GIP en la parte más proximal, hablamos del duodeno, estómago, ¿no? Y ambos vean que tienen un efecto sobre la saciedad, sobre el apetito. Por eso que actualmente existen fármacos derivados de este tipo de hormonas que tienen un efecto de la saciedad, ¿cierto? Ese es solamente como una referencia general. Inclusive tiene efectos ya que llamamos pleiotrópicos, ¿no? A nivel del hígado, mejora el hígado graso, a nivel del corazón, bueno, hay un aumento de la función cardíaca, mejora de la función pancreática, tiene efectos ya, digamos, de otro tipo, y mejora la lipólisis inclusive, ¿no? Desde el punto de vista ya farmacológico, existen pues algunos medicamentos que podemos usar. Aquí están algunos de ellos según el año de aprobación y el mecanismo de acción. Básicamente la fentermina, que tiene un efecto, como dice acá, aumenta el tono noradrenérgico y inhibe el apetito, por tanto, aumenta el metabolismo, inhibe el apetito y baja de peso por eso, ¿no? El orlistat, que es un medicamento que inhibe la lipasa intestinal y que evita la absorción casi del 30% de la grasa alimentaria, por lo tanto, también pueden bajar de peso con ese medicamento. La ventaja del orlistat es que se dura mucho tiempo. La desventaja es que si comes mucha grasa te da atorrea. Siempre que paran yendo al baño cada rato, ese es el problema, ¿no? Fentermina, como aumenta el efecto noradrenérgico, puede haber irritabilidad, se puede aumentar la presión, no sería adecuado para los que son hipertensos, más para los más jóvenes de repente, ¿no? Que no tengan problemas cardiovasculares. Se puede asociar fentermina con topiramato también, que tiene efecto aditivo con respecto al apetito, también hay en el mercado.
el propio naltrexona también son como signos ya como clásicos, pero ya se han lanzado al mercado por su seguridad. Pues son de efectos muy cortos, porque producen tolerancia, o sea, pasan los 3 meses, un poquito más, ya pierden el efecto. Que están haciendo una especie de vacaciones y después regresamos nuevamente, si es que se continúa con el medicamento. Y esto de acá tiene que ver ya con los agonistas de la GLP-1, que son las incretinas, que vean que todos son inyectables, ¿no? Liraglutide, que son diarios, la SEMA, que puede ser semanal, y así, digamos, según ya lo que uno ve en el paciente y conversa con el paciente, vemos cuál es la que conviene más, ¿no? ¿Esos medicamentos solo se les da a los pacientes diagnosticados con obesidad o se puede empezar cuando están tipo en sobrepeso? No, sin sobrepeso depende primero de ejercicio y la voluntad, ¿cierto? Si no tiene Si con voluntad. eso ya no se logra un efecto importante y sigue subiendo el peso, bueno, ya no nos queda otra cosa. Esto es lo mismo, solamente aquí están las dosis básicamente. Orlistat viene 120. Una cápsula al día con 10 ejercicios y la voluntad, como le digo siempre, pueden ir bien. Y se puede subir hasta 3 al día, pero el problema es que a veces tienen este atorno. Seguir tomando, ¿no? Y se puede dar bastante tiempo. En cambio, la persona muy propio, bueno, se puede dar también, pero el problema es que dura muy poco tiempo. Liraglutide, el problema es que es inyectable de repente, ¿no? Se puede hacer 3 miligramos. ¿Ya? Es casi seguro el medicamento, sino que es inyectable. Debe sufrir mucha porque es pancreatitis, pacientes que tienen pancreatitis, no es bueno darle, por ejemplo. Estos son algunos efectos que se ha visto. Fentermina topiramato también todo a nivel del apetito, no que fentermina sola y lorcacerina, que es otro medicamento que también, digamos, suprime el apetito, ¿no? Vean, aquí está O sea, una pastilla al año. el porcentaje de grasa que disminuye. Vean que Orlistat disminuye el apetito casi hasta un 5% en reducción de peso, ¿sí? En cambio, el liraglutide logra un poquito más. Esto es lo que más vemos en el mercado. Ya si hacemos cirugía, estos son los criterios, ¿ya? Adulto joven, que ya fracasó el tratamiento médico que lo hemos mencionado, o tiene un índice más corporal más de 40, o 35 comorbilidades, ¿ya? Y que tenga una obesidad establecida ya al menos 5 años, ¿ya? Que no haya condición de cirugía, que no haya problemas psiquiátricos, es también un problema manejarlo, sobre todo si hay ya problemas de dependencia. Entonces estos pacientes cuando entran al protocolo de cirugía de obesidad pasan por nutrición, porque tienen que bajar por unos 5 o 10% del peso inicial y tienen que demostrarlo, porque el efecto es mejor cuando bajan de peso antes que después de la cirugía, por el rebote, ¿no? Y pasan a evaluación psicológica para farmacodependencia. También pasan, digamos, porque esos pacientes, digamos, no son buenos candidatos para cirugía bariátrica, ¿ya? Y las tantas variantes que hay de cirugía bariátrica, la banda es la más conocida, es la restrictiva, solamente se reduce el volumen del estómago, y las que son de derivación, donde se corta cierto tamaño del intestino para que haya una mayor motilidad intestinal, ¿no? Casi es como una mala sucesión, ¿no? La más segura de la banda, la más efectiva, la derivación, que son para besos más avanzados, ¿no? Este es una especie de algoritmo de la Sociedad Española de Nutrición, simplemente para que tengan una idea de cómo es la toma de decisiones, nada más, ¿no? Empezamos con un paciente obeso, ¿no? Que está motivado a cambiar de estilo de vida, ¿no? Vamos de frente pues a farmacológico, lamentablemente. Sí, dieta, ejercicio y la voluntad, como les he dicho, y a partir de ahí ya vamos viendo cómo vamos, ¿no? Sí, pero para subir de peso. Básicamente, si tienen un IMC, digamos, entre 30 a 27, el farmacológico se puede empezar, ¿ya? ¿Sí? Con todo lo que hemos mencionado. O si es más de 40 a 35, ya es la bariátrica, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Ahora vean cómo es el impacto de la pérdida de peso con respecto a las comorbilidades, ¿no? Rápidamente la hipertensión y la hiperglicemia se puede resolver solamente con pérdida de 5%, que es importante para los que son diabéticos, ¿no? Después, para los que tienen ya, digamos,
dice incontinencia urinaria, ovario poliquístico, asma, dislipidemia, también, digamos, que es un poquito más de pérdida de peso, 5 o 10%. Estoy salvado de todo eso. ¿Ya? Esa es enfermedad hepática también, o sea, tejido graso. Ya con 10% más, 15%, inclusive la parte mecánica, la gonartrosis puede mejorar mucho el dolor de rodilla. Y siempre los traumatólogos recomiendan, antes de una cirugía, digamos, de prótesis de rodilla, primero que bajen el peso. La meta es que sea 10-15% por ¿no? ¿Sí? Ya incluso con mayores pérdidas de peso se habla inclusive hasta de la retención de diabetes. Es un término que se usa cuando tenemos todos los parámetros glicémicos están en rangos no diabéticos, por lo menos un año sin medicamento. Se considera como reducción entre comillas, ¿no? O sea que ya no vemos clínicamente diabetes, dejan medicamentos hasta insulina inclusive hasta un año. ¿No? Y ellos dejan sin medicamentos. Claro, pero vemos que en el tiempo a veces ya vuelven a ser diabetes, vuelven a recordar la... Se confían. Vemos, no es que se cure, remite nada más, ¿no? Por si acaso. Me dice, no se cayó, se desplomó, ¿no? Qué bonito. No se cura, se remite, ¿no? Me emociona. Y esto es lo mismo, sino para que vean cómo el tipo de intervención, ¿no? 5%, algunos fármacos, cambio de estilo de vida, 10%, remite el semaglutide, que es una herramienta GLP-1 que tiene más efectos sobre el apetito y el tratamiento gástrico. Y otros análogos que son más caros y nuevos, como el tirzepatide, que también es un análogo de GLP-1. Lo voy a demostrar con ensayos de 15% de reducción de peso, que ya está casi igual como la quirúrgica, por eso que le han dado muchos bombos y platillos, pero ya en la parte clínica no vemos lo mismo a veces, ¿no? Ya 20% más es la cirugía, que tiene más efectos. ¿Ya? Bien, chicos, creo que... Doctor, ¿y Sí. la inhibición del SGLT2 también tiene algún efecto? No, en el caso de obesidad no tanto, más que todo el contexto de diabetes con el tema cardiovascular sí, que ayuda, ¿no? Solamente como cultura general, vean que hay poblaciones que son muy longevas, ¿no? Entonces se ha dicho que aquellas poblaciones que son delgadas son más longevas totalmente y tienen algún tipo ahí de estas poblaciones. Sí, me enfoco en eso, digo. Y aquí se ve en este diagrama de Rubén esos factores que influyen en ese estilo de vida sano y que sean tan longevos, ¿no? En el medio está lo común, ¿no? Hay una especie, digamos, de entorno de estrés muy bajo. Da mucho valor a la familia, se reúnen mucho en la parte social, ¿no? No fuman, tienen una dieta mucho más basada en plantas, ¿ya? Tienen mucha actividad física, que es una actividad física normal, rutinaria para ellos, no que voy al gimnasio todos los días, no. Lo que hacen normalmente es una actividad para ellos que les permite oxidar bien, digamos, los alimentos, ¿no? Después de ahí hay variantes, ¿no? Según el tipo de región, por ejemplo, en Cerdeña, Italia, consumen mucho vino, entonces ¿qué está el vino? En Okinawa consumen mucho soya, está por ahí también la soya, ¿sí? ¿Sí? Y Loma Linda, ¿conocen Loma Linda? Sí. Sí, se conoce, ¿cierto? No viajaba. Centro de Artista, creo, igual, no conocen, ¿cierto? Está también como las cosas más longevas del mundo, ¿no? Y igual, los bajos niveles de estrés, no se reúnen mucho, De mi familia. social, comen según Levítico, supongo, ¿no? En el libro Levítico, bueno, es una dieta muy sana. Más real. Y Claro. hay mucha actividad física, pues esa persona es bastante mujer, ¿cierto? Inclusive, miren, en Okinawa, aquí en Perú, cuando la cultura japonesa, también somos casi de Okinawa, la gran mayoría. No significa que vamos a ser más longevos, somos igual que acá, ¿no? Esta es una especie de proverbio de okinawense, ¿no? A los 80 años soy más que un joven, dicen ellos. ¿Eh? A los 90, si los ancestros me invitan, consideren reconsiderar, ¿no? Después de los 100 años ya recién me preguntan nuevamente, ¿no? Es el proverbio okinawense. Hay mucha longevidad, ¿no? Y creo que esta es la mejor, ¿no? ¿Sí? Así que ustedes comer la mitad, darle el doble y ganar el triple. Esa es la mejor. ¿Sí? Ah. No había más, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, chicos. Excelente. Claro, de Sandrito. No, una consulta. Estaba viendo que en la diapositiva decía que la metformina podía disminuir el riesgo de diabetes. O sea,
¿puedo dar metformina antes de que pueda ser diabetes? Claro, o sea, digamos que la metformina tiene un espectro ahora de indicaciones, me acuerdo, ¿no? Tenemos la clásica que es la diabetes, hemos ido bajando hasta la prediabetes, hemos ido al ovario poliquístico, que también tiene digamos, un componente cardiometabólico, ¿ya? Que es lo que llamamos, entre comillas, resistencia a la insulina, que no son diabéticos. O sea, ahí también se está indicando, digamos, la metformina. Pero siempre en la base es un medicamento más afín. Complementa lo que hemos dicho que es la base de dieta, ejercicio y la voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente pasamos a la segunda clase. Muchos ustedes la manejan, ¿cierto? Ah, claro, Lo mismo, ¿no? Estamos acá en modelo de Greiber, que damos y lipidémicos y obesos. Es una patología bastante común. Igual los modelos en necropsias, animales, todos han llevado lo mismo, ¿no? Que la aterosclerosis temprana, digamos, es lo que genera el problema de la comorbilidad con las dislipidemias, y se han desarrollado una serie de guías en función de, digamos, los ensayos clínicos que han habido. ¿Sí? ¿Ya? Desde el punto de vista diagnóstico, de repente Fredrickson fue el que primero clasificó las dislipidemias, que fue adoptado por la OMS, ¿no? Y a partir de ahí casi ha quedado casi mismo, digamos, clasificación, pero desde el punto de vista ya de tratamiento, más nos vamos a la parte analítica, ¿no? En la parte del contexto clínico del paciente, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pasamos. Y vean que también hay evidencia, miren qué tan temprano se presenta la dislipidemia, digamos, inclusive en la parte intrauterina, ¿no? Se ha visto que aquellas gestantes con colesterol elevado, cuyos niños por algún motivo fallecieron en el postnatal y se les permitió hacer necropsias, se vio, digamos, que estos niños, digamos, de madres gestantes con colesterol elevado tenían también ya estrías en las arterias. O sea, ven que desde ya niños también nos marca mucho la parte cómo comen las madres en este caso, comen la salud materna, ¿de acuerdo? ¿Naciste una persona? Esto es la lactancia, que de hecho es otra oportunidad, digamos, de intervención, que también interviene La parte de que dijera que la persona que nace macrosómicos o microsómicos tienen más riesgo de ven también que, obesidad, digamos, niños y adultos que están expuestos a una dieta alta en grasas y sobre todo fumadores, vean que también hay mayor ateromas en la parte, digamos, arterial. Pero vean que también la dislipidemia corresponde a una intervención muy, muy temprana, ¿no? Desde la gestación, la niñez, la lactancia y también la niñez, ¿no? Y este estudio también es, vean cómo El legado materno. Ay. aquellas personas, digamos, de madres con hipercolesterolemia en la vida adulta también generan problemas cardiovasculares. O sea, hay un legado que también se ve no solamente en la parte de glucosa, sino en la parte de lípidos, ¿ya? Está en fitness y quiere entender cosas. Y lo mismo se repite acá. Tenemos oportunidad de intervención en todo momento de la vida, ¿ya? Lo feo, lo bueno. Esto ustedes también lo saben, ¿no? Bueno, la dislipidemia como riesgo de cardiovascular, ¿sí? Lo bueno que es prevenible, pero lo malo que no hacemos caso de él. Eso es lo malo, ¿sí? Ya ves. El riesgo residual que ya lo hemos visto, ¿no? En la parte farmacológica son del 30%, ¿sí? Y que hay que ser más multifactoriales para el manejo también de la dislipidemia. Inclusive, si vemos estudios genéticos, también demuestran lo mismo. Por genes también, estudios de genética ampliados nos demuestran que son del 25% de los infartos, lo explicaría solamente la parte que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. El resto son otros factores, ¿no? Esto también ya lo sabemos, que es dislipidemia, ¿sí? Y esto también ustedes lo saben, chicos. No vuelta a la pregunta, ¿no? Sí, doctor. El metabolismo exógeno y endógeno de los lípidos. ¿Sí? Es importante solamente para recordar que cada partícula de lipoproteínas tiene una función, digamos, en la parte del metabolismo externo e interno, entonces ustedes lo conocen muy bien, no voy a redundar, inclusive las funciones que tiene cada uno, ¿ya? Esto ya lo revisan para no quitarle mucho tiempo. Y esta es la clasificación clínica de Fredrickson, ¿ya? Que tiene que ver con qué componente de lipoproteínas es la que proviene en la dislipidemia, ¿no?
Si es por kilomicrones será la tipo 1, donde el fenotipo es aumento de triglicéridos. Si tengo un paciente con presión muy, muy elevado, tengo que pensar en este tipo de dislipidemia tipo 1. ¿No? Tipo 2A básicamente es con LDL elevado, por lo tanto el colesterol estará elevado. ¿Sí? Mi mamá tiene triglicéridos. El lado B también será LDL y VLDL, también colesterol y también triglicéridos. Sabemos que para cada tipo de componente de lípidos pensaremos en un tipo de dislipidemia. ¿No? Triglicéridos elevados, muy elevados, tipo 1. Solamente colesterol elevado, tipo 2A. Colesterol y triglicéridos elevados, o sea, mixta, sería un 2B. ¿Sí? Y el 3 también vean que se comporta como triglicéridos y colesterol elevado, o sea, ahí vemos que no se puede diferenciar. ¿Ya? Sí, pues. Y si hablamos de la 4, solamente es VLL, también sería Al igual que el 1. Bien, cuando yo tengo triglicéridos elevados, puede ser por kilomicrones o por VLL. ¿No? Kilomicrones, metabolismo exógeno, intestinal al hígado, y VLL endógeno, hígado, VLL. ¿Cierto? Y la 5 es ya una mezcla, kilomicrones y VLL. ¿Y por qué todavía tiene vigencia este tipo de clasificaciones? Porque desde el punto de vista genético sí tiene correlato. Por eso, básicamente. Doctor, ¿hay cómo diferenciarlas? Las que es, por ejemplo, el 1 con el 4 y el 3 con el 5. Tendría que hacer una electroforesis para ver qué ¿Pero se hace en todos los lipoproteína. pacientes? ¿Ah? ¿O en qué No, caso haría? felizmente no. Porque la gran mayoría no son genéticos. Este tipo de clasificación sí nos sirve mucho para ver la parte genética. Estamos, por ejemplo, acá. En este tubo, ¿sí? 6 tipos diferentes, ¿cierto? Cada uno corresponde a cada tipo pues, de diferente. Vean la 6 que es por kilomicrones, es bien lechoso, es por triglicéridos. Es porque el estrés se acumula acá una banda que es menos densa, por eso que flota. ¿No? ¿Sí? Y vean que cada uno de estas fracciones, digamos, del tubo tiene una densidad, digamos, específica que corresponde a cada lipoproteína. Por eso que uno puede hacer una corrida de este tipo y verificar qué tipo de partículas es. ¿De acuerdo? Esa es la forma como tipificaría cada tipo de lipidemia. Desde el punto de vista ya de esta clasificación de Fredrickson. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las frecuentes? Y esta sería la electroforesis. ¿Cuál predomina más? ¿Qué unidad predomina más? ¿O qué lipoproteína predomina más? ¿Ya? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan o no? No sé. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ya, no se escucha. Qué fastidio. Ya, ahí. Aló. Después de la caída. Ya, ahora vean acá en esta campana de Gauss, ¿no? ¿Sí? Vean que las energías genéticas son muy raras, ¿no? Están acá en los extremos, ¿ya? ¿Sí? Para que tengan una idea de qué tan raro es. Que no lo van a ver de repente, ¿ya? Y aquí está esta misma clasificación de Fredrickson, pero vean ya con su formato genético. No voy a detallar porque ustedes lo pueden leer, ¿ya? Y vean, por ejemplo, este tipo de pacientes, ¿no? De edad temprana, con este tipo de, que dirían ustedes, sarcoidido, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero son como una especie de, digamos, de santomas, ¿no? Así como tipo así, puede ser inclusive, son como unos granitos que tienen en el centro una parte amarillenta, y este caso se distribuye en esa forma tipo así generalizada, ¿no? Entonces, este es una tipo 1, ¿sí? En pediatra. Que es por triglicéridos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Presentación. Esta es una tipo 2. ¿Y qué van a buscar acá? Este tipo de lesiones, que también son raras. Son como unas placas amarillentas que están en zonas de roce básicamente y aquí también en párpados. Cuando ustedes vean eso, piensen en una tiroides. Si ven la córnea, van a ver este halo corneal blanco, es por acúmulo de colesterol. Son pacientes que tienen colesterol muy, muy elevado, bastante elevado. ¿No, pero esas también son santomas o qué es? Este de acá. Eso de casa. Santomas. ¿Y la mitad? ¿Eso también es santoma? Sí, este de acá. Y este es el halo corneal. O sea, en el 1 y el 2 hay santomas. Claro, en el 2A sobre todo, que es colesterol muy elevado. Pero se diferencia los ojitos. El primero era como si fuera unas erupciones con, ¿no? Puntos amarillentos, que fue triglicéridos, ¿no?
La población. El de acá, digamos, ya las otras formas son más de veo cardiovascular. Hacen aterosclerosis muy temprana, por lo tanto son pacientes que dicen, doctor, tengo un familiar que a los 30 años de un infarto. Y ese es el dato que se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿De qué? En el examen físico verán lesiones de piel, verán cómo está la córnea, actividad antecedente, familias con muerte temprana cardiovascular. ¿De acuerdo? Y aquí vean otro tipo también de lesiones también que son palmares más que todo. ¿Sí? Esta es la tipo 3, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes ven ya pacientes con este tipo de lesiones o tienen enfermedades vasculares de temprano, ya tienen dislipidemia genética. ¿No? Muy temprano. ¿Cuándo es muy temprano? ¿Qué edad? También pueden ver en la retina, ¿no? Sobre todo con estos que son muy elevados, hay la lipemia retinal. Y van en este tipo de, así como de exudados, que bueno, que haya, el favor lo describe mejor, ¿no? Sí, Y ven esa lipemia retinal, ¿no? Y también ven este tipo de erupciones que son típicos de triglicéridos, ¿no? Pero por suerte son bastante raras que lo veamos, ¿sí? Es bastante raro que veamos este tipo de etiología, ¿no? Y este es un score que ustedes pueden tomar en cuenta para ver qué tanto puede ser genético, ¿no? Es un score, ¿no? Cuando hay antecedente familiar, digamos, de una cardiovascular temprana, primer grado, ¿sí? Tenemos inclusive categorías, primer grado, ¿sí? Con una enfermedad cardiovascular temprana, y o unos parientes con LL más 25 percentil, y aquí primer grado pero en tratamiento. El profesor ya puede estar menos de 95, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista clínico, que haya muerte temprana cardiovascular o enfermedad ya cardiovascular periférica, no sea cerebral o periférica. ¿Sí? El examen clínico, que haya halo corneal, ¿sí? Que esté en tratamiento. Y el LDL, ¿no? Mira, con el más de 300, el riesgo es mucho mayor. O sea, una hipercolesterolemia más de 300, ya me habla que posiblemente hay que estar indagando antecedentes familiares, examinando la córnea, viendo la parte de la piel, ¿ya? Entonces, un score de más de 8 ya es inclusive diagnóstico definitivo, ya que es ya estudio genético, ¿no? Y así, digamos, las categorías que tienen ustedes acá que lo van a realizar, ¿ya? Esto de repente es lo más común en las secundarias, ¿ya? Y de las secundarias, de repente, más que todo, la digesta, ¿ya? ¿Cómo se van a dar cuenta? O sea, usualmente cuando ustedes tienen un paciente que se va a hacer un perfil lipídico, el criterio es que sean 12 horas de ayunos, ¿ya? 12 horas de ayunos. Si se toma la muestra a las 7 de la mañana, de las 7 de la noche el día anterior, no debe comer nada. Digamos, si digamos, y vemos el perfil lipídico, ¿no? Lo más común es que sea por ingesta de carbohidratos y van a ver que el triglicéridos va a estar más elevado. ¿Ah? ¿Sí? Y si es por grasas, embutidos, va a ser más que todo el colesterol. ¿Ah? Ahora, puede ser también que sea con HL bajo o no. O sea, casi siempre cuando hay un problema ya de síndrome metabólico, ¿no? El HL casi siempre va a estar bajo. Y triglicéridos elevados o inclusive normales. Pero ya solamente HL bajo indica que ya tiene un problema ahí de resistencia a la insulina, ¿cierto? Ahora, si yo tengo triglicéridos altos y HL normal, casi siempre es dietético, casi siempre, ¿no? Ahora, si el paciente está con este ejercicio y a pesar de eso no mejora los lípidos, hay que ver si tiene diabetes, que es la segunda causa más frecuente de dislipidemia mixta, ¿no? Pero si tengo un paciente con colesterol ya más de 300, 500, que no mejora, sigue con tratamiento, que tiene familiares de enfermedad cardiovascular temprana, y tengo esas lesiones en la piel, ya tengo que pensar en pruebas genéticas, que son los más raros. ¿Listo? Y que ustedes ven, digamos, C. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, algunas condiciones que se asocian al colesterol elevado, por ejemplo, hipotiroidismo, sobre todo a hipercolesterolemia. Si no es nefrótico, también hay que ver la función renal cómo está y si pierde proteínas o no, ¿ya? Colestasis, anemia nervosa, que son más raros, ¿sí? Unos fármacos. En HL cuando elevado, mediante el alcohol, el alcoholismo también causa HL elevado, ¿no? El aumento del ejercicio también, ¿no? El HL bajo, que es lo más frecuente, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, ¿no? Y BLL elevado, diabetes y obesidad de primera
posibilidad, ¿no? Alcoholismo también, y el resto ya son algunas condiciones más raras, digamos, que pueden presentarse, ¿no? Esto ya lo he explicado, vamos a pasar. Algo que es importante saber es que, como la dislipidemia se asocia a arteriosclerosis temprana, digamos que ya hay mucha, digamos, frecuencia de hablar de la insulino-resistencia y te asusta, ¿no? Tienes tu insulina elevada, ¿no? Puedes tener diabetes, enfermedad cardiovascular temprana y todo eso, ¿no? Entonces siempre es bueno un poco saber por qué produce, ¿no? ¿Sí? Sí es cierto que la insulina tiene un rol a nivel del endotelio, y es un rol benéfico, o sea, en condiciones normales la insulina causa vasodilatación realmente, ¿ya? Pero cuando esta, digamos, hiperinsulinemia se asocia ya a otras comorbilidades como glucotoxicidad, hipotoxicidad, ahí sí, digamos, va a haber un problema ya mayor, ¿ya? Entonces, cualquier, digamos, problema de glucotoxicidad o lipotoxicidad asociada a hiperinsulinemia, sí, genera más riesgo de arteriosclerosis, ¿ya? Entonces hemos traído modelos animales. Por ejemplo, acá vemos que se ha bloqueado el receptor de insulina a nivel endotelial en un ratón que tiene más bien